Shalom, muchas bendiciones. Esta madrugada, mientras estaba en oración y estaba haciendo la bendición de número 23, cuando estaba hablando en el verso 12, y Balaam le dice en respuesta a Balac: ¿no cuidaré de decir lo que Yahweh ponga en mi boca hablar? Me llamaba mucho la atención porque cuando estudié Devarim, Deuteronomio, encontré mucho la palabra shamar. Y esta palabra de cuidar, de decir lo que Yahweh pusiera en la boca suya hablar, es la palabra shamar. Yo lo tenía escrito en un cuadernito y yo estaba orando con esas bendiciones y bendiciendo a Israel y bendiciendo a las tribus, y yo estaba viendo esa palabra y la apunté. Y más tarde, cuando terminé mi oración, fui a estudiar. En el interlineal lo habla de una forma diferente. Dice: y respondió y dijo: ¿acaso no lo que ponga Yahweh en mi boca, ello debo hablar? Un deber. Lo habla como un deber, como una responsabilidad. Hay mucho que podemos analizar y observar en este verso, pero vamos a centrarnos en una sola palabra, que esta es muy importante: debo. Cuidaré. Es el Strong hebreo 8104, que habla shamar. Habla de proteger, cuidar de guardar y muchas otras cosas más. Como cuando alguien cerca algo con espinos, pero en este caso es interior. Y no solo interior, sino también simbólicamente, protegiendo y cuidando de hacer lo que Adonai diga, para no dañar. Vigilar de estar haciendo, cuidar de no olvidar, cuidar de hablar. En este caso, lo que él pone en la boca para decir y que antes le reveló. Él dice que iba a cuidar, a vigilar, de decir lo que Yahweh le ordenase y no lo que se quisiera o otra cosa. Dice que cuidaría de decir y hacer lo que Yahweh le dijo. Y el interlineal habla de muchas otras palabras. Todo tiene que ver en el contexto en que se aplique este strong. Esta palabra hebrea de shamar, según se aplique, pues tiene diferentes significados. En este caso, pues vemos que dice esto. Bien, pues esto me recordó a un verso que también habla en Devarim, en Deuteronomio, y que se repite pues en todos los capítulos, diría yo. Lo dice desde: cuida de ti, haciendo mi voluntad para que guardes tu alma, Deuteronomio 4:9, como tanto cuidar como en guardar, y usa esa misma palabra, que es shamar. De hecho, lo dice 65 veces, mencionando: no se olviden de mis palabras, no dejen de hacer lo que les digo, shamar, cuiden, guarden, vigilen exhaustivamente de poner en práctica mis palabras y las buenas costumbres. Esas buenas costumbres que yo les di al pueblo de Israel, y no la de los hombres, aclara, obviamente, porque cuando dicen las que yo les di al pueblo es para que no se mezclasen con las costumbres de los pueblos, que eran costumbres paganas, para que les vaya bien y no tengan parte de las maldiciones o del castigo, dice la palabra. Y mencionan muchas como: observen atentamente lo que les digo, cuiden de no olvidaros, cuiden cada uno a sí mismo, y eso también indicaba pues cuidar al prójimo, porque lo que hiciera uno afectaba a todo. Y vamos a ver esto. Vamos a ver los versos, porque esto pasó y por eso el pueblo está en esa condición que Devarim 32 menciona constantemente del pecado y la perversidad del pueblo, y que habla y menciona por toda la Biblia. También menciona la escritura esto, y por lo cual pues viene azote, castigo y juicio, porque el pueblo fue rebelde y no cuidó de hacer su voluntad. Devarim 6:17 dice: guardad cuidadosamente los mandamientos de Yahweh vuestro Elohim, y sus testimonios y sus estatutos que les ha mandado. En el interlineal aparece la palabra shamar 2 veces, porque en el hebreo repetir algo es como una confirmación. Pues en este caso, shamar 8104 del Strong se repite 2 veces, como una confirmación. Shamar, shamar. Guarda, guarda. Es decir, cuidadosamente, guarda cuidadosamente. Y guarda no es solo guardar, sino todo lo amplio y interior y espiritual que dice y que hemos visto antes en el Strong. Este mandamiento, que es 4687 mitzvah, ese mandato, lo dice como su mensaje, una orden, una palabra, y viene de sabá, que es constituir, que yo ordeno, algo que yo ordeno, dice el Eterno.
Testimonio es el Strong hebreo 5715, edut. Y habla de ser testigo de sus obras, también honrarle, proclamar su grandeza, recordar sus obras maravillosas también es honrarle, y de quien él es y de su fidelidad, recordarlo y honrarlo. Decretos es el Strong 2706 y aquí vemos la palabra Hok, que es las buenas costumbres, esa es la palabra costumbres, que Yahweh le dio al pueblo. Las costumbres que Yahweh le dio al pueblo, que se pasa de generación a generación, de hijo a hijo, como una promulgación de la ley o como una promulgación que se enseña también con la acción, el derecho, la justicia, la ley, la rectitud, el decreto, la vida que Él nos llama a vivir. Una vida como el pueblo del Eterno, como el pueblo de Adonai, un pueblo escogido, un pueblo que ha sido llamado para ser un pueblo apartado del resto, es decir, como dice la Escritura, que sería un pueblo bendecido entre las demás naciones que no se uniría a ellas en forma de actuar ni de vivir, sino que se mantendría guardado, que se mantendría en esa pureza. Pero ¿qué pasa? Que el pueblo se ha contaminado, se ha mezclado y se ha olvidado de su identidad y ahora tiene que volver. Y entonces aquí nos dice que vemos también que él dijo guardar de forma cuidadosa, llamar. Y esto se repite mucho, como no olvidaros, cuidad de no olvidar, cuidad de recordar. De hecho, 30 veces habla de llamar en relación directa con la Torá, con los mandamientos, y 65 veces en total en todo Devarim, o sea, Deuteronomio. También enseña que la decisión de uno trae consecuencias para todo el pueblo de Israel, porque el pacto era con todos. Y es con todos. Devarim 29, 18 al 21 dice: aquel que se aparta del Eterno y que no hace lo correcto, pero que se cree el engaño del enemigo o su propio engaño diciendo tendré shalom, tendré paz, todo me va a ir bien, aunque ande en la dureza de su corazón, dice Yahweh, no le querré perdonar, o sea, no le perdonará, sino que añadirá sobre él todas las maldiciones escritas en el libro a fin de que se arrepienta. Por eso es que en Deuteronomio 30 dice: cuando lleguen sobre ti las maldiciones y las bendiciones que Yahweh tu Elohim ha decretado, las maldiciones por la desobediencia y las bendiciones, y te vuelvas a tu Elohim, porque dice que el pueblo cuando estaba bien se olvidaba del Creador, y cuando estaba mal se volvía al Creador, y luego cuando estaba bien se olvidaba del Creador, y eso era todo el tiempo. Entonces él dice, bueno, pues esta va a ser la última vez. Cuando ya te llegue todo lo máximo, este castigo multiplicado, entonces tú te vuelves a mí, yo me volveré a ti. Eso lo dice Deuteronomio 30, dice incluso a los más lejanos de tu familia también, dice la palabra. También si uno actuaba en rebeldía, en desobediencia y con sus acciones hacía desprecio contra la Torá y contra Elohim, ponía en maldición a todos, como pasó con el pecado de Acán en Josué 7.1, que dice, pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema. Porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema y la ira de Yahweh se encendió contra los hijos de Israel, en plural. Así vemos como los profetas también, aunque obedecían, ellos tuvieron que presenciar los castigos y las consecuencias, como vemos por ejemplo en uno de los profetas, Jeremías. Aunque lo vemos en todos, pero por poner un ejemplo, Jeremías, cómo sufrió junto a ellos el resultado de la desobediencia del pueblo. Pero el Eterno lo ayudó, lo guardó, como también dice en su palabra, que Él no desampara al justo. También ahora me hace más sentido Devarim 27-26, que dice, maldito el que no confirmare las palabras de esta Torá para hacerla. Y dirá todo el pueblo, amén. Devarim 28:15 al 68 también describe toda la lista de las maldiciones que vienen si no se guarda, llamar, si no se obedece la voz del Eterno, y esto es su palabra y su voluntad. Y describe que estos juicios no solo venían de forma individual. Es más, Levítico 26, Deuteronomio 28, del 15 al 68 también nos habla de multiplicar por 7 el castigo. Si aun con eso no se volviesen, y no solo lo dice una vez, lo dice 4 veces, 7 por 4. Y va ascendiendo, o sea, no te arrepientes, te multiplico por 7 el castigo, no te arrepientes por 7, no te arrepientes pues por 7, que no te arrepientes pues por 7, y iba multiplicando hasta llegar a una medida. Devarim 29, 9 al 15 ya nos afirma y confirma que el pacto no es solo con los que había allí presentes en aquel momento, sino también con los que vendrían
lo que también significa que la obediencia o la desobediencia pues afecta y afectaría y afectó a las generaciones siguientes. Por eso, ahí dice que a mayor nivel de pecado, mayor nivel de castigo. Ahí está, y hoy también nosotros debemos guardar, llamar, de hacer lo que Él nos dice, a fin de limpiarnos, a fin de ser guardados, a fin de no conformarnos a este mundo, ni al pecado. Esto es lo que hoy estaba yo estudiando, de la palabra llamar, en contexto de su voluntad, de cuando Él dice llamar, guarda, cuida, protege, haz, examina, sé exhaustivo, sé exhaustiva en cuidar, en guardar, en hacer lo que yo te digo, en escuchar, en obedecer, en recordar, en no olvidar, y en todas esas cosas que Devarim, Deuteronomio, estaba hablando también. Yo me centré en este capítulo, pero también me centré en el libro de Devarim, en las veces que repetía esta palabra. ¿Por qué? Aparte de que lo hay por toda la escritura, lo estudié de aquí porque veo que se repetía mucho y también porque veo que en este capítulo de Devarim 32 del Cántico menciona esa condición futura del pueblo y las cosas que vendrían, y que decía que testificaría contra nosotros, y eso nos haría también recordar y avergonzarnos para que nos volviésemos a Él. Y como vemos aquí en Devarim 30, dice que si nos volviésemos a Él, Él se volvería a nosotros. Así que ahí está, una palabra que quería compartir. Bendiciones. Shalom.